Hola nuevamente. Estamos empezando la presentación 3.3 de la unidad bioenergética con la cual cerramos esta unidad y será dedicada al estudio de los combustibles celulares y las reacciones de oxidación biológicas. Así, en cuanto al contenido, tenemos una primera parte en que trataremos sobre las características de los combustibles celulares y cuál es la secuencia de su uso en algunas circunstancias como el ayuno, para luego enfocarnos en el análisis de las oxidaciones biológicas, sus tipos, poner un especial énfasis en el estudio de los cofactores de las deshidrogenasas y la regeneración de estos mismos cofactores. Empecemos. Para situarnos en nuestro proceso, imagen que ya hemos revisado durante este capítulo, en la cual contemplamos cómo las moléculas complejas se degradan a través de los procesos que cursan con liberación de energía para producir moléculas simples y acompañar a esa degradación de energía con la reacción de fosforilación. Aquí lo que vamos a enfatizar es que este proceso de degradación involucra, en primer lugar, reacciones de hidrólisis cuando se trata de moléculas complejas como los almidones, el glucógeno, las proteínas, los triacilgliceroles, pero luego tiene que necesariamente esa hidrólisis ser seguida por oxidación. Esta incorporación del apartado de oxidación aquí es para recalcar que el gran proceso que permite la fosforilación del ADP hasta ATP está ligado a la oxidación de los combustibles celulares. ¿Qué son los combustibles celulares? Estamos hablando de moléculas orgánicas oxidables durante el metabolismo que cursa con liberación de energía. O sea, la energía, recuerden que procede de la oxidación de los átomos de carbono. Esta energía liberada durante el proceso oxidativo se acopla a la fosforilación de ADP. Por tanto, como característica de los combustibles celulares, podemos citar que solo liberan energía si se están oxidando, que algunas formas de combustible se pueden almacenar en grandes cantidades intracelularmente en forma de macromoléculas, como el caso del glucógeno, que para oxidarse tendrán que hidrolizarse primero. Lo mismo podemos decir del almacenamiento de sustancias apolares como los triacilgliceroles, que para oxidarse tendrán que experimentar hidrólisis. Algunos combustibles celulares se pueden transferir entre células, por ejemplo, la glucosa o los cuerpos cetónicos, y entre tejidos, pero aquellos que son almacenados, como el glucógeno y los triacilgliceroles, experimentarán previamente reacción de hidrólisis. A nivel de las células en general, podemos decir que algunos combustibles son usados por todas las células, como es el caso de la glucosa. Sin embargo, otros no son usados por todas las células, como los ácidos grasos, que por ejemplo no son oxidados en los eritrocitos. Otros combustibles son los cuerpos cetónicos, el glutamato, los cetoácidos y el etanol. El etanol aquí está resaltado porque no es un combustible fisiológico, pero también puede ser oxidado y su oxidación liberar energía aprovechable en el metabolismo. Esta tabla nos muestra la disponibilidad de los recursos energéticos para un adulto de unos 70 kilos. Fíjense que estamos mencionando sobre todo recursos que se encuentran almacenados. Y estamos hablando de una situación normal, es decir, es una persona sana que no está haciendo ayuno. Y en ella vamos a encontrar glucógeno, en el hígado aproximadamente unos 70 gramos, pues esto es variable, y el equivalente de energía almacenada, del cual no vamos a comentar todavía. También tenemos glucógeno almacenado en los músculos, en torno a unos 120 gramos.
con su correspondiente equivalente energético. Y glucosa circulante en los fluidos, unos 20 gramos. Tenemos un gran depósito de triacilgliceroles en el tejido adiposo, hay unos 15 kilos, que representan una gran cantidad de energía almacenada, dado el carácter reducido que tienen los ácidos grasos con relación a la glucosa. Y también disponemos de una cantidad de proteína en los músculos, del orden de 6 kilos, que en una situación particular también podrían suministrar sustratos oxidables. Esto nos está indicando que el ser humano se encuentra protegido con unas reservas a las cuales puede recurrir para sostener el metabolismo energético en caso de que no esté siendo suministrado alimento a un individuo. Veamos algunas características de los combustibles celulares. Primera característica en la que nos vamos a detener es su contenido energético. Esto significa la cantidad de energía que se libera cuando se oxida 1 gramo de ese combustible. Este es un parámetro que se obtiene utilizando una bomba calorimétrica, es decir, se pesa una cantidad de sustancia, se somete a encierro dentro de una cámara con oxígeno en cantidad suficiente y eso se enciende y se libera calor y se mide cuánto calor se ha liberado. Así vemos que los hidratos de carbono y las proteínas tienen un contenido energético de 4 kilocalorías por gramo, mientras que los triacilgliceroles, la grasa neutra, aporta bajo ese mismo procedimiento 9 kilocalorías por gramo. Aquí ya necesitamos una primera explicación y se trata del carácter más reducido que tienen las cadenas que conforman los ácidos grasos con relación a la estructura de los hidratos de carbono y las proteínas. Es decir, el carbono en los triacilgliceroles se encuentra más reducido que en los hidratos de carbono y en las proteínas y por lo tanto cuando se oxida libera mayor cantidad de energía. El otro parámetro importante a considerar es el peso seco de los depósitos, es decir, cuánto tenemos disponible en total. Y podríamos considerar como un máximo de unos 600 gramos de hidrato de carbono, 15 kilos de triacilgliceroles y 6 kilos de proteína. El hecho de tener estas disponibilidades no significa que todas tengan que ser utilizadas y tampoco implica el orden en que las mismas vayan a ser empleadas. Otro parámetro importante sobre los combustibles, sobre todo teniendo en cuenta el almacenamiento, es la cantidad de agua que retienen por cada gramo de peso seco. Así, por cada gramo de un hidrato de carbono almacenado, se retienen de 2 a 3 gramos de agua y pasa algo equivalente con las proteínas. Es decir, las proteínas y los hidratos de carbono almacenados retienen agua. En cambio, los triacilgliceroles, como son sustancias de carácter apolar, no retienen agua. Este hecho se relaciona con una expresión que se suele usar, es decir, calorías pesadas y livianas. Entonces se refiere a las calorías que se pueden obtener a partir de la oxidación de hidrato de carbono y proteína como pesadas y las relacionadas con la oxidación de triacilgliceroles como livianas. Conjuntando este contenido de agua con la cantidad de nuestros depósitos, ¿cuánto pesan nuestros depósitos de hidrato de carbono? Y pesan unos 1,8 kilogramos. El depósito de triacilgliceroles no sufre variación y el peso de proteínas almacenadas de esos 6 kilos multiplicado por 3 nos daría un máximo de unos 18 kilos de proteína más el agua que ellas contienen. Esto ya nos da una pauta a considerar cuando, por ejemplo, nos sometemos a procesos de ayuno.
típicamente consumimos hidratos de carbono y a continuación convertimos proteínas en hidrato de carbono, lo cual hace que un ayuno de corta duración, digamos de 1 a 3 días, se acompañe con una pérdida de peso importante, porque además de perder el combustible almacenado, estamos perdiendo el agua que acompaña a esos combustibles. La energía almacenada en lo que tenemos de hidratos de carbono disponibles serían 2.400 kilocalorías, triacilgliceroles unas 135.000 kilocalorías y proteínas 24.000 calorías. Es obvio que los triacilgliceroles representan por varias características: su carácter más reducido, su cantidad, la masa almacenada y el carácter no hidratado de los mismos representan nuestra principal reserva energética, sobre todo a largo plazo. Otro parámetro que es interesante desde el punto de vista de los combustibles y su consumo es lo que conocemos como cociente respiratorio, simbolizado por las letras RQ de la denominación en inglés. Los hidratos de carbono alcanzan un valor de 1, los triacilgliceroles de 0,7 y las proteínas de 0,8. ¿A qué se refiere el cociente respiratorio? A la relación entre oxígeno consumido y dióxido de carbono producido cuando se quema, cuando se oxida totalmente un mol de estos combustibles, de cualquiera de estos combustibles. Así, el cociente respiratorio es la cantidad de moles de dióxido de carbono producidos sobre la cantidad de moles de oxígeno consumidos por cada mol de combustible oxidado. Esto deriva directamente del análisis de la ecuación balanceada de combustión, así glucosa con esta fórmula bruta se oxida totalmente a dióxido de carbono y agua, y como se producen 6 moles de dióxido de carbono a partir de un mol de glucosa consumiendo 6 moles de oxígeno, el cociente respiratorio es 1. Si tomamos un ácido graso y para simplificarlo usamos un ácido graso del mismo número de átomos de carbonos, el ácido caproico, podemos notar que demanda mayor cantidad de oxígeno para la oxidación total que lo que demandaba la glucosa para la misma cantidad de dióxido de carbono producido, haciendo entonces que el cociente respiratorio sea menor. ¿A qué se debe este hecho? A que los ácidos grasos se encuentran menos oxidados en sus átomos de carbono de lo que están en la glucosa u otros hidratos de carbono. Así entonces podemos entender estos valores de cociente respiratorio para hidratos de carbonos, triacilgliceroles y proteínas. También podemos estimar el valor de cociente respiratorio para el cuerpo total en reposo, que nos da un valor de 0,8. El cociente respiratorio nos permite hacer algunos análisis sobre el consumo de combustible que plantearemos inmediatamente. Analicemos con un poco. Aquí tenemos en comparación el cociente respiratorio para glucosa y ácido palmítico, que ya tienen distintos números de átomos de carbono, pero como a mayor cantidad de átomos de carbono, mayor dióxido de carbono producido, y siempre estamos haciendo el análisis por mol, podemos ver que se mantienen las relaciones, valor 1 para glucosa y valor 0,7 para el ácido palmítico. La primera pregunta es, ¿cuál es el principal combustible en un estado de reposo para el ser humano? Generalmente pensamos en la glucosa. Si así fuera, el valor global para el ser humano tendría que ser más próximo a 1. O si tuviéramos una igual proporción de consumo de glucosa
y de lípidos, tendría que darnos un término medio, que sería 0,85. Sin embargo, el valor de cociente respiratorio en reposo es un poco menor que 0,85, lo cual nos indica que los ácidos grasos, que son el principal componente oxidable de los triacilgliceroles, constituyen el principal combustible en reposo en un día normal. Tenemos que recordar que ciertos órganos como el corazón y la musculatura esquelética usan grandes cantidades de ácidos grasos y por lo tanto eso representa un consumo importante de este recurso y con la consecuente disminución del cociente respiratorio, alejándolo del valor unitario. La segunda cuestión es si el cociente respiratorio varía con el ejercicio y todo depende de la duración de este ejercicio. Si se trata de un ejercicio de muy corta duración, una actividad brusca, el cociente respiratorio subiría por mayor aumento de consumo de glucosa en la contracción anaerobia. Pero a medida que el ejercicio se vaya prolongando, el cociente respiratorio corporal iría bajando a medida que se consuman más ácidos grasos. Y finalmente, es posible que el cociente respiratorio sea mayor que 1. Si consideramos solamente la oxidación de glucosa o de ácidos grasos, definitivamente no. Pero analizando la situación del organismo completo, es posible observar valores de cociente respiratorio superiores a 1 cuando se produce NADPH por descarboxilación de glucosa 6-fosfato por la vía de las pentosas y la descarboxilación de malato. Estos procesos son muy prevalentes cuando se están sintetizando ácidos grasos que demandan gran cantidad de NADPH. En consecuencia, podríamos ver un cociente respiratorio corporal mayor que 1 en una situación de consumo de exceso de hidrato de carbono con poca actividad física, situación en la que el exceso de carbono se reduce para formar ácidos grasos y se almacena como triacilgliceroles. Y ese proceso de reducción demanda NADPH, cuya obtención está asociada a gran producción de dióxido de carbono. Una cuestión que es interesante de mencionar cuando tratamos el consumo de combustibles es lo que se llama paradoja energética. Y está representada por estas tres afirmaciones. Primera, que la principal reserva energética que disponemos está como triacilgliceroles, cuya hidrólisis libera ácidos grasos. Ya sabemos que son combustibles muy energéticos. Segunda afirmación es que el cerebro consume mucha glucosa. De hecho, consume a razón de 5 gramos por hora. Es decir, son 120 gramos de glucosa en un día. Y la tercera afirmación que conforma esta paradoja es que los ácidos grasos más abundantes, que son aquellos que tienen número de par de átomos de carbono, no se convierten en glucosa y no son consumidos por el cerebro a partir de lo que está circulando en el plasma. Por lo tanto, esto nos lleva a una situación en la cual el organismo tiene que encontrar la manera de producir glucosa de una manera constante si esta no es aportada con la dieta. Revisamos ahora nuevamente esta tabla de recursos energéticos donde ya tenemos más conocimiento para comprender lo que significan esta columna de energía, donde ya no solamente estamos comparando las cantidades almacenadas, sino teniendo en cuenta la cantidad de agua que retiene cada combustible, así como el contenido calórico, contenido energético de cada uno de ellos, nos permite observar la gran cantidad de energía que tenemos almacenada en forma de triacilgliceroles en comparación con lo que tenemos en forma de hidratos de carbono disponibles.
Aquí tenemos también una cantidad importante de energía equivalente disponible en forma de proteínas, solo que tenemos que recordar que mucha de esta proteína, en el caso de un ayuno prolongado, se tendrá que convertir en glucosa para ser aprovechada por todos los tejidos. Respecto a la secuencia del uso de los combustibles en las distintas fases del ayuno, tenemos en primer lugar lo que se llama fase glucolítica. En esa primera fase usamos el glucógeno almacenado, donde en el hígado, dado que el glucógeno almacenado en los músculos es solamente para abastecer energéticamente a los propios músculos. En cambio, el glucógeno almacenado en el hígado pone en circulación, si hace falta, glucosa en sangre y por lo tanto accede cualquier tejido a esa glucosa que estuvo almacenada en el hígado. Como el almacenamiento de glucógeno en el hígado es limitado, si el ayuno se prolonga, pasamos a una segunda fase que se denomina gluconeogénica, donde otros recursos que no son hidratos de carbono, como el lactato, el glicerol o aminoácidos procedentes de las proteínas, se convertirán en glucosa. Esto, por supuesto, conlleva una gran movilización, sobre todo de proteínas musculares. Y para reducir ese consumo de proteínas existe una tercera fase que se llama cetónica, en la cual los triacilgliceroles se hidrolizan, liberan ácidos grasos y estos ácidos grasos, al oxidarse parcialmente, permiten también la síntesis de cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos son solubles en agua y por lo tanto pueden llegar a ciertas células como las neuronas, a las cuales no tienen acceso los lípidos que circulan en el plasma. El consumo de cuerpos cetónicos, que tiene solamente fines energéticos, permite mantener el ayuno ya por varias semanas. Y en una fase terminal, cuando se van agotando las reservas energéticas, el organismo recurre a todos los recursos disponibles con tal de mantener sus necesidades energéticas. Recordemos que mantener la disponibilidad energética, mantener la carga energética celular es un objetivo primario en el metabolismo celular. A partir de aquí, nos ocuparemos de las reacciones de oxidación biológica. La importancia que tienen las oxidaciones biológicas como mecanismo para liberar energía de los sustratos orgánicos y de esta manera impulsar el fenómeno de fosforilación. Los organismos vivos presentan dos grandes tipos de reacciones de oxidación de acuerdo con los fines metabólicos, es decir, ¿para qué están esas reacciones? Hay un grupo de reacciones que se aplican en los procesos de liberación de energía que se encuentra a partir del carbono de los sustratos. Es decir, la oxidación de los átomos del carbono del sustrato permiten liberar energía. Y el otro tipo de reacción de oxidación es aquella que se dedica a transformar sustratos con fines sintéticos o de detoxificación. En el primer grupo, es decir, en aquel que tenemos las reacciones de oxidación que utilizamos en la liberación de energía, incluimos oxidaciones catalizadas por dos tipos de enzimas, las deshidrogenasas y las oxidasas. Para que nos entendamos, las deshidrogenasas catalizan reacción de deshidrogenación, que son reacciones de oxidación donde no participa oxígeno como oxidante. Mientras que las oxidasas catalizan reacciones de oxidación donde el agente oxidante es oxígeno. En el segundo grupo, orientado a las reacciones de oxidación con fines de biosíntesis y detoxificación, incluimos las reacciones catalizadas por las oxigenasas y las peroxidasas.
A continuación analizaremos cada uno de estos grupos. Las deshidrogenasas, por definición, oxidan sin oxígeno. Si analizamos el término deshidrogenación, es retirar hidrógeno de una sustancia, de un compuesto, implica una reacción de oxidación. Pero como toda reacción de óxido-reducción, necesita un oxidante. Solo que estos oxidantes van a ser moléculas como aquellos que vimos entre los transportadores activos del metabolismo, como flavina adenina dinucleótido o nicotinamina adenina dinucleótido. Las reacciones catalizadas por deshidrogenasas o deshidrogenaciones son las mayoritarias del metabolismo oxidativo. Esto significa cuando ya tenemos compuestos monoméricos para oxidarse. Entendamos compuestos monoméricos como glucosa, ácidos grasos o cuerpos cetónicos, recurrimos a deshidrogenaciones para oxidarlos. Aquí tenemos un ejemplo con un cuerpo cetónico, beta-hidroxibutirato, es oxidado por NAD para dar acetoacetato y NADH más un protón. El otro tipo de reacciones de oxidación dentro de ese primer grupo orientado a la liberación de energía está catalizado por oxidasas y son reacciones en las cuales se producen oxidaciones de sustratos pero con oxígeno. Hay que recalcar que estos átomos de oxígeno no se incorporan al sustrato. Los átomos de oxígeno lo que hacen es llevarse los electrones procedentes del carbono de la molécula que está siendo oxidada o de algún transportador. Ambos tipos de reacciones, como ya señalamos antes, se emplean en la oxidación de combustibles con fines energéticos. Aquí tenemos ejemplos de reacciones catalizadas por oxidasa, como lo que sería el final de la cadena respiratoria, como tenemos dos átomos de oxígeno, necesitamos 4 equivalentes de reducción para formar 2 moléculas de agua. También una oxidasa podría reaccionar con un sustrato reducido oxidándolo, produciendo la formación de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. El segundo grupo de reacciones de oxidación que, como señalamos inicialmente, están asociados a procesos de biotransformación y detoxificación, están catalizados por oxigenasas y peroxidasas. ¿Qué hacen las oxigenasas? Oxidan empleando oxígeno, pero al mismo tiempo incorporan átomos de oxígeno al sustrato. Y así tenemos las monooxigenasas, que incorporan los dos átomos de la molécula de oxígeno, uno al sustrato y otro al agua, o las dioxigenasas que incorporan los dos átomos de oxígeno al sustrato. Ejemplos de monooxigenasas son las hidroxilasas. Así tenemos el oxígeno reacciona con el sustrato y un agente reductor, dador de electrones, que reduce al oxígeno, permitiendo la incorporación de un átomo reducido de oxígeno al sustrato y el otro átomo pasa al agua. Estos es un ejemplo típico de una reacción catalizada por monooxigenasa. Ya hemos visto, por ejemplo, la conversión de prolina en hidroxiprolina o de lisina en hidroxilisina, ejemplos de una catálisis mediada por monooxigenasas. O sea, hay oxidación, pero también hay incorporación de átomos de oxígeno al sustrato. Cuando la reacción está caracterizada como una dioxigenación catalizada por dioxigenasas, los dos átomos de la molécula de oxígeno se incorporan al sustrato. Aquí S no representa azufre, sino una molécula de sustrato. Hay que indicar que las reacciones catalizadas por dioxigenasas producen una oxidación muy enérgica de los sustratos orgánicos
Incluso podemos encontrar unas pocas reacciones catalizadas por desoxigenasas involucradas en el catabolismo de aminoácidos aromáticos. La oxidación es tan enérgica que los sistemas aromáticos pueden ser abiertos a través de este tipo de reacciones. Dentro de este segundo grupo, las peroxidasas usan peróxidos como sustratos y son reacciones que fundamentalmente degradan una especie reactiva de oxígeno como peróxido, puede ser el peróxido de hidrógeno o algún peróxido orgánico. ¿En qué usamos el oxígeno? Los mamíferos particularmente. Si nos fijamos del total del oxígeno que nosotros utilizamos, la mayor parte tiene uso mitocondrial. Existe prácticamente un 10% de uso no mitocondrial del oxígeno y es utilizado en retículo endoplásmico fundamentalmente en reacciones de hidroxilación. A su vez, de todo el oxígeno que se utiliza en la mitocondria, la mayor parte de ese consumo está asociado a la fosforilación oxidativa, aunque existe una pequeña porción que está relacionada con una pérdida de protones. Y este oxígeno consumido acoplado a la fosforilación oxidativa aporta finalmente fuerza impulsora a través de la oxidación y mediada por ATP para la síntesis de proteína, la bomba sodio-potasio ATPasa, la bomba de calcio ATPasa, la síntesis de glucosa, la síntesis de urea, la miosina ATPasa, la contracción muscular y otras reacciones que van a consumir ATP. Es decir, aquí en este último recuadro tenemos todas las funciones que demandan energía y esa energía tiene que ser proveída fundamentalmente como ATP y la mayor parte del ATP que nosotros disponemos en el organismo proviene de procesos de fosforilación oxidativa. Las oxidaciones de los sustratos biológicos, de lo que llamamos combustibles biológicos, repito los ejemplos, glucosa, ácidos grasos, cuerpos cetónicos, estos combustibles biológicos que pueden ser encontrados en la circulación sanguínea son oxidados dentro de las células en dos etapas. Hay una primera etapa donde estas moléculas van a experimentar oxidación fundamentalmente mediada por deshidrogenasas que utilizando como oxidante moléculas de NAD o FAD generarán las formas reducidas NADH o FDH2. Luego, estas coenzimas o cofactores reducidos tienen que ser regenerados y la manera más eficiente de regenerarlos es cuando sus equivalentes de reducción se incorporan a la cadena respiratoria y terminan reduciendo al oxígeno para producir agua, en lo que llamamos segunda etapa o etapa 2. Los cofactores reducidos se oxidan con oxígeno y se libera una gran cantidad de energía que es utilizada para la fosforilación oxidativa, para producir ATP. ¿Qué cofactores de deshidrogenasa son los más utilizados? Los más utilizados son NAD, nicotinamina adenina dinucleótido, y FAD, flavina adenina dinucleótido. Vamos a analizar las características de ambas especies oxidantes. NAD en su forma oxidada o NADH más un protón en su forma reducida transfiere dos equivalentes de reducción, entendiendo como equivalente de reducción a un electrón más un protón, lo que vendría a equivaler a un átomo de hidrógeno. NAD actúa oxidando carbonos que se encuentran unidos a heteroátomos, es decir, carbonos que participan de un enlace que tiene una cierta polarización.
El otro carácter importante en NAD es que es un cofactor difusible, es decir, se une a la enzima, forma parte de la reacción y luego se retira, difunde, dejando el sitio libre para que una nueva molécula ingrese. En contrapartida, FAD o flavina-adenina dinucleótido tiene como forma reducida FADH2 o flavina-adenina dinucleótido reducida. También participa en la transferencia de dos equivalentes de reducción, pero es capaz de oxidar carbonos alifáticos, generando insaturaciones. Por tanto, estamos hablando de un oxidante más fuerte que NAD. Otra característica diferencial es que FAD siempre actúa fuertemente unido a la enzima. E incluso en muchas situaciones la unión es covalente, por eso hablamos de flavoproteínas o proteínas que tienen unido, por ejemplo, FAD. Estos cofactores en su forma reducida, NADH o FDH2, no son moléculas ricas en energía, pero cuando ellas se oxidan, se libera gran cantidad de energía que se asocia a la fosforilación de ADP. Analizando con más profundidad el comportamiento de NAD, recordemos, NAD es la forma oxidada, también podemos decir que es la forma oxidante, y NADH y protón es el producto de esa oxidación. Entonces, el oxidante se reduce adquiriendo esta estructura. NAD es un agente oxidante débil, tiene un potencial de reducción estándar de negativo de 0,315 voltios o 315 milivoltios y por lo tanto, dado que NAD es un oxidante relativamente débil, NADH se lo considera un reductor fuerte. NAD tiene capacidad para oxidar carbonos unidos a heteroátomos, es decir, carbonos que forman parte de grupos funcionales alcohólicos, aldehídos, aminas, etc. Es un cofactor soluble, por lo tanto no se une de manera permanente a la enzima, sino al momento de la reacción y cuando esta termina, el producto NADH también difunde. Transfiere 2 electrones, pero solamente la estructura que tiene le permite alojar un protón. Y por eso es que uno de los protones queda en el medio. Y esto es lo que justifica que la forma reducida siempre la escribamos como NADH más un protón. NADH puede regenerar su forma oxidada reduciendo a un sustrato. Por ejemplo, el piruvato, un cetoácido, se reduce a lactato con NADH. Y esto es lo que ocurre en los procesos fermentativos. También NADH puede regenerar a NAD mediante un sistema de transporte de electrones usando un aceptor final adecuado. En nuestro caso es el oxígeno que por reducción se convierte en agua. Aquí tenemos la estructura de NAD. Esta es la forma oxidada de NAD y su nombre deriva de la presencia de este grupo que es nicotinamida, un derivado del ácido nicotínico en forma de amida que para nosotros es una vitamina B3, también anteriormente denominada vitamina PP por preventiva de la pelagra. Este compuesto nitrogenado está unido a una pentosa, a ribosa, por tanto forma aquí un nucleósido y está esterificado con fosfato. Y a su vez está unido a una molécula de AMP. De ahí su nombre nicotinamida adenina dinucleótido, porque es como una molécula que contiene 2 restos de nucleótido. En el caso de una molécula parecida, que es NADP,
P, esta se encuentra fosforilada en esta posición. Y la forma reducida sería NADPH. Cuando NAD se reduce, se incorpora un protón, pero se incorporan 2 electrones, porque el sistema aromático, que tiene 3 dobles enlaces, queda como un sistema de tipo quinoide con solamente 2 dobles enlaces. Por lo tanto, sobre lo que era el anillo aromático se reciben 2 electrones y un protón, y el otro protón queda en el medio. Así, cuando NAD es reducido a partir de los sustratos con los que reacciona, se convierte en NADH, ¿ya? Y nos queda un protón en disolución. Recordemos que nicotinamida para nosotros es una vitamina y el NAD es el agente oxidante más empleado en las reacciones de deshidrogenación y transfiere 2 equivalentes de reducción en cada reacción. Recordemos aquí la definición de un equivalente de reducción como un electrón más un protón. En este caso se representó como la transferencia de un hidruro, por eso se incorpora solamente un átomo de hidrógeno y no se contabiliza el protón que habitualmente vamos a encontrar para completar la estequiometría y la carga que tenemos en el balance de la reacción. El otro agente oxidante muy utilizado en el metabolismo energético es FAD, flavina adenina dinucleótido, y aquí tenemos su forma reducida, flavina adenina dinucleótido reducida o FADH2. Es un agente oxidante más fuerte que NAD. Su potencial estándar es de menos 0,219 voltios cuando se encuentra libre, pero de 0 voltios cuando está formando parte de flavoproteínas. Es capaz de oxidar átomos de carbono alifáticos, por ejemplo, los carbonos alquílicos de un ácido graso o ácidos carboxílicos. Es un cofactor que actúa siempre fuertemente unido a las enzimas y por lo tanto no difunde. También transfiere 2 electrones y puede alojar los 2 protones equivalentes en su forma reducida. Por eso no escribimos un protón en disolución para completar la estequiometría. La forma oxidada, FAD, se puede regenerar reduciendo oxígeno hasta peróxido de hidrógeno si reacciona con oxígeno molecular o mediante un sistema de transporte de electrones como el que tenemos en la cadena respiratoria con un aceptor final, ¿verdad? Que en nuestro caso es el oxígeno que se reduce hasta formar agua. Aquí tenemos la estructura de FAD. Entonces, flavina por este núcleo que se llama isoaloxacina, que junto con una cadena de ribitol conforman la riboflavina o vitamina B2. Y también forma un dinucleótido, porque tenemos base nitrogenada, un derivado de pentosa y fosfato, sería un nucleótido, y aquí adenina, ribosa y fosfato el otro. Donde la reacción se produce y se produce sobre el anillo de isoaloxacina, que es el que va a recibir los 2 electrones y los 2 protones. Estos son los átomos involucrados en ese proceso y al igual que FAD tenemos otro cofactor muy parecido que es FMN, flavina mononucleótido, donde la estructura termina aquí y actúa unido muy fuertemente a enzimas también con carácter muchas veces covalente. Las flavoproteínas tienen que ser regeneradas, recordemos que FAD no difunde,
Y esto puede ser mediante la oxidación con NAD, que a su vez NAD se va a reducir, produciendo NADH, o con oxígeno molecular, tal como ocurre en los peroxisomas, generando peróxido de hidrógeno, una especie reactiva de oxígeno. Ya comentamos, pero vale la pena recalcar que las formas reducidas de los cofactores de nicotinamida, sea NADH o NADPH, o los cofactores de flavina, flavina adenina dinucleótido o flavina mononucleótido, ambas reducidas, no son especies ricas en energía. Tampoco son combustibles, pero son mediadores de este proceso y su oxidación impulsa la fosforilación oxidativa. Hay un detalle que tenemos que tener presente con relación a NAD y a FAD. Se regeneran. Esto vendría a ser como la devolución de un envase de gas, una garrafa de gas, para que la vuelvan a cargar. Eso permite que la célula no tenga que estar sintetizando de nuevo, de cero, NAD y FAD continuamente. Entonces, NAD, forma oxidante, se reduce y se regenera la forma oxidante por algún mecanismo, ya sea fermentativo o aerobio. Y lo mismo pasa con FAD. Se reduce, va a dar FADH2 y este va a ser capaz de regenerar FAD por oxidación con oxígeno o por oxidación con NAD. Tenemos que recordar además que la acumulación de estas especies reducidas, especialmente NADH, le indica a la célula un estado de alta energía, ya sea en la célula total o en el compartimento en que se acumula NADH, por ejemplo, en la matriz mitocondrial. Los cofactores que resultan de la oxidación de sustratos, cofactores como hablando de las formas reducidas, se regeneran reoxidándose y en este proceso transfieren electrones a otras moléculas aceptoras, generando de esta manera cadenas transportadoras de electrones. Y estas cadenas pueden servir para dos propósitos. El que más nos interesa en este capítulo de bioenergética es la producción de gradientes de protones con fines energéticos. Y el mejor ejemplo que tenemos es la cadena respiratoria mitocondrial acoplada al complejo ATP sintetasa. Otra aplicación de estos sistemas transportadores de electrones lo encontramos en la reducción de oxígeno para las reacciones de biotransformación y desaturación. Por ejemplo, existen cadenas transportadoras de carácter microsomal asociadas al retículo endoplásmico o mitocondrial que se vinculan a la funcionalidad de las proteínas del grupo CIP o citocromo P450 o a la cadena microsomal del ácido graso desaturasa y el sistema ribonucleótido reductasa, que se utilizan fundamentalmente con fines biosintéticos. En el caso del ácido graso desaturasa para producir ácidos grasos insaturados y la ribonucleótido reductasa para producir desoxirribonucleótidos. ¿Cómo se regeneran los transportadores oxidados? Vimos que una manera de economizar la síntesis de transportadores es regenerándolos. Tenemos una regeneración de tipo fermentativo que se da con NADH, donde NADH reduce a un sustrato y estos sustratos típicamente son cetoácidos como piruvato o acetoacetato. Esta reacción necesita catálisis enzimática. En el caso de la reducción de piruvato la realiza lactato deshidrogenasa que se encuentra en el citosol, y en la reducción de acetoacetato la enzima es beta hidroxibutirato deshidrogenasa que se encuentra en la mitocondria. En ambos casos de un cetoácido
se genera un hidroxiácido y el NADH se convierte en NAD. Y este proceso no requiere oxígeno. Por eso decimos que es una regeneración fermentativa. Aquí tenemos piruvato con un grupo carbonilo en carbono 2 que se convierte en lactato con un grupo hidroxilo en carbono 2. Y NADH más protón se oxida a NAD, regenerándose en su forma oxidada. La otra forma de regeneración de los transportadores a su forma oxidada es mediante un sistema de transporte de electrones. Así, NADH transfiere los equivalentes de reducción a un sistema transportador de electrones que reduce a un aceptor final. Ese sistema transportador de electrones típicamente está constituido por proteínas con actividad oxidorreductasa y algunas moléculas que tienen la capacidad de oxidarse y reducirse reversiblemente. En el caso de los organismos aerobios, ese aceptor final es oxígeno que termina reduciéndose a agua. El balance global de lo que ocurre en la cadena transportadora de electrones en la membrana interna mitocondrial de nuestras células es que NADH más protón, es decir, la forma reducida, se regenera a la forma oxidada y el oxígeno en su forma oxidada produce agua, que sería la forma reducida. Es decir, los electrones que fueron aceptados por NAD, convirtiéndose en NADH, terminan reduciendo los átomos de oxígeno que integran la molécula de agua. Es interesante notar que la fuerza impulsora de este proceso redox está dada por la diferencia de los potenciales de reducción que integran lo que llamaríamos las semipilas. Así, en el extremo más oxidante tenemos la reducción del oxígeno a agua. Recuerden que por convención se escriben los potenciales de reducción y aquí tenemos el valor del potencial de reducción para NAD dando NADH. En el caso de la semirreacción del oxígeno, el potencial estándar es 0,815 voltios u 815 milivoltios positivo, mientras que el potencial de reducción de NAD es menos 0,315 voltios. Convencionalmente sabemos que tenemos que invertir la reacción que tenga el potencial menos positivo, el potencial más pequeño, y eso nos da la reacción total. Sumando los potenciales obtenemos una variación estándar de potencial de 1,13 voltios positivo, indicando que es un proceso favorable. Estamos hablando de una diferencia de potencial próxima a la que tienen las baterías AA o AAA que podemos utilizar en cualquier aparato como los controles de los televisores. Es decir, estamos hablando de valores de diferencia de potencial muy importantes. Es interesante notar que la mayoría de nuestras oxidaciones se hacen con NAD, generando NADH, y que el aceptor final es oxígeno, dando una enorme variación de potencial y por lo tanto una gran capacidad de hacer trabajo. Analicemos a continuación oxidar un sustrato con flavina-adenina dinucleótido, con FAT. El agente oxidante al final del sistema va a seguir siendo oxígeno. Por lo tanto, aquí
empleamos la misma semirreacción de reducción del oxígeno con su correspondiente potencial estándar. Si usamos el valor del potencial de reducción para flavina, adenina y nucleótido en las flavoproteínas, que es aproximadamente de 0 milivoltios, en esta ecuación que tenemos que invertir porque no puede haber dos semirreacciones de reducción, sino que una tiene que ser de oxidación y la otra de reducción, para darnos esta reacción neta, la diferencia de potencial nos da positivamente, con signo positivo, 0,815 voltios, o es lo mismo 815 milivoltios. La diferencia de potencial cuando el agente reductor es FADH2 con relación al oxígeno es menor que cuando la reacción se hace con NADH frente al oxígeno. Por este motivo, la oxidación dependiente de FAD termina rindiendo menos en un sistema transportador de energía en cuanto a liberación de energía se refiere. Luego veremos que esto va a tener una correlación directa con la cantidad de moléculas de ADP que se puedan fosforilar por este sistema. En resumen, como el aceptor final en nuestro caso siempre es oxígeno, la reacción redox en un sistema transportador de electrones tendrá mayor rendimiento energético cuando el agente reductor sea NADH, porque de esa manera se establece la mayor diferencia de potencial y por lo tanto la mayor capacidad de obtener trabajo útil. Razón por la cual también recurrimos mayoritariamente a NAD como agente oxidante. Espero que estas consideraciones que hacemos con relación a la bioenergética las tengan presentes a lo largo de todo el curso y más adelante en su desempeño profesional, porque con ellas se explican muchos fenómenos de la vida diaria relacionada con el metabolismo energético. Para concluir esta serie de presentaciones sobre bioenergética, me gustaría hacer una comparación con los recursos energéticos que contiene una célula, es decir, disponibles en el metabolismo celular, con los recursos financieros que manejamos habitualmente, dado que esto es algo que nos resulta muy próximo. Así, el ATP presente en una célula, recordamos que es una cantidad no demasiado grande, equivale al dinero sencillo, al dinero que tenemos en el bolsillo. Es decir, podría ser en los términos del tiempo presente, lo que sería un billete de 10.000 o 20.000 guaraníes. Con eso podemos tranquilamente subir a un transporte público, comprar una empanada, hacer unas fotocopias. Es decir, lo que habitualmente gastaríamos en operaciones comerciales ordinarias, en la actividad diaria, podía estar tranquilamente cubierto con ese monto. ATP es lo que la célula tiene que tener disponible en todo momento. Recuerden que es el tipo de valor energético más reconocido por los procesos celulares. En el caso de recurrir a una provisión de energía más grande, una célula, por ejemplo una célula muscular, dispone de fosfocreatina o creatina fosfato. En nuestra comparación, esto correspondería a un billete más grande, digamos un billete de 100.000 guaraníes. Difícilmente un conductor del transporte público nos acepte un billete de 50.000 o 100.000 guaraníes, pero también se puede convertir fácilmente en dinero más sencillo. El glucógeno almacenado, por ejemplo, en el hígado o en los músculos, sería
el equivalente a un depósito de ahorro a la vista en un banco, lo que podemos manejar con una tarjeta de débito. Recordemos que el glucógeno primero se tiene que hidrolizar para producir glucosa u otro intermedio glucolítico, y luego la glucosa se tiene que oxidar y ahí recién va a producir ATP. Sin embargo, como tenemos un gran depósito de glucógeno, eso nos permitiría obtener recursos por más tiempo que lo que nos da el ATP presente. Ciertamente una caja de ahorro, un depósito de ahorro, lo que está cargado en una tarjeta de débito, llega un momento en que se agota y tendríamos que recurrir a otros recursos. En el caso de nuestro organismo, ese recurso a más largo plazo son los triacilgliceroles guardados o conservados en el tejido adiposo. Esto equivaldría a un depósito a plazo fijo o a una inversión, por ejemplo, la compra de un terreno, una inversión que va a ser un tanto más trabajoso de movilizar como dinero efectivo, pero ciertamente nos permite acumular una reserva que nos permita sobrellevar gastos por más tiempo. Nuestro organismo tiene todos estos niveles de recursos energéticos per se, como ATP o fosfocreatina, o aquellos que tienen que convertirse a moléculas más simples y experimentar oxidación para poder proveer energía, como el caso del glucógeno y los triacilgliceroles. Y en este correlato con instrumentos financieros, los cofactores reducidos como NADH y FADH2 equivaldrían a un cheque. No son efectivos, pero debidamente procesados pueden rendir ATP. Así como un cheque, si nos acercamos a una terminal bancaria, ese cheque puede ser convertido en dinero en efectivo, así también NADH y FADH2 debidamente procesados a través de un sistema transportador de electrones acoplado a fosforilación, por fosforilación oxidativa nos permite obtener ATP. De esta manera terminamos con esta presentación la serie que compone la unidad 3 de metabolismo energético o bioenergética. Insisto que tengan presentes los conceptos desarrollados en ella porque los vamos a utilizar muy frecuentemente en nuestro análisis del metabolismo. Muchas gracias por vuestra atención.